Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y apoyarnos. Hoy es martes 7 de febrero del año 2023. Como siempre, tenemos un cóctel de las noticias más importantes o comentarios de las noticias más importantes nacionales e internacionales en una forma que usted no lo va a escuchar en otro programa. Compare a esta hora y no va a encontrar ese tipo de comentario modestia aparte. Hoy tenemos como invitada a la diputada Yuderka de la Rosa Guerrero. Ella es diputada de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Y como todos los martes tenemos a la doctora Luz Rosa Estrella, doctora en psicología, quien tiene siempre un breve mensaje dedicado a la familia. Señores, qué cosa. Cuando uno se entusiasma con los discursos del presidente y del canciller en los foros internacionales clamando de que República Dominicana no puede cargar con el tema de Haití, que es necesaria una intervención multilateral, uno se siente bien, apoya al gobierno, aunque ve que no se está haciendo lo que se debe hacer desde el punto de vista migratorio. Pero bueno, una va de cal y otra va de arena. Pero ¿qué ocurre? En diciembre, en lo que estaba la gente en fiesta, depositaron un proyecto de ley, lo entregó el mismo consultor jurídico, Antoliano Peralta, como para que se vea la importancia del Poder Ejecutivo en el Senado. Ese proyecto es una ley integral sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes. Título muy bonito, pero tiene artículos, y hay uno específicamente, el 62, que escuchen lo que dice. Gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país, debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando esto último aplique. También podrán gestionar un permiso de trabajo, así como cualquier otro que les sea necesario ante las instituciones estatales correspondientes. Además, las víctimas podrán optar por un seguro de salud hasta tanto permanezcan dentro de la unidad de identificación, atención y protección de víctimas, sobrevivientes y testigos de trata de personas. O sea, una nueva entidad que se va a crear, nueva burocracia. No hay que ser un abogado para darse cuenta que ese artículo, y qué bueno que el Listín Diario titula Proyecto de ley abre el camino de la acogida de inmigrantes ilegales. Porque ¿qué significa eso? Bueno, que son inmigrante ilegal, es víctima de un traficante, y entonces es detenido aquí y el traficante huye, entonces a ese ilegal, que lógicamente es haitiano, le van a gestionar las internacionales, que esas visitas de subsecretario de Estado, de la comandante de la naval de los Estados Unidos, toda esa serie de visitas que hubo en octubre y noviembre, que esas presiones internacionales le hayan torcido el brazo al presidente Abinader, porque ese proyecto de ley es una barbaridad. Es una barbaridad, porque encima de lo que entran ilegales y se quedan, le vamos a dar estatus de legalidad a los que sean víctimas de los traficantes. Como las parturientas, ellas entran gracias a traficantes, ellas son víctimas de los traficantes. No, ellas le pagan al traficante, el traficante la lleva y ella tiene un parto gratuito ocupando la cama de una dominicana. Yo espero que esto no pase y que los partidos de oposición que están pendientes de otras cosas, que atiendan a esto, porque esto es muy delicado y esto es muy peligroso. Y yo espero muchas voces de juristas que opinen sobre esto, porque esto a mi juicio es una barbaridad para legalizar la estadía de haitianos que cruzan la frontera por la vía de los traficantes. Por otro lado, parece que va cogiendo forma, va cogiendo camino, los poquitos casos de corrupción que han llegado
a la justicia, porque básicamente son 3 casos: el caso Antipulpo, el caso Coral y Coral 5G y el caso Medusa. El Antipulpo es que involucra al hermano del presidente, a la hermana del presidente y 24 más. El caso Coral y Coral 5G involucra militares cercanos al expresidente Danilo Medina, de su entorno, y el caso Medusa, que involucra al ex procurador de la República. Después, Gonzalo Castillo, nada. El ex ministro de Hacienda, nada. Bueno, pues, el PECA pidió al tribunal enviar a juicio de fondo, porque ya pasó el juicio preliminar a los implicados en el caso Coral y Coral 5G, que son un grupo de militares. Hay que reconocer que aquí nunca se habían metido tantos militares y militares de alta investidura, también de baja investidura, habían sido sometidos a la justicia. También en el día de hoy o en los próximos días, el juez, si mal no recuerdo, David Martínez, deberá pronunciarse si va el juicio de fondo de los implicados en el caso Antipulpo, dentro de los cuales están 2 hermanos del presidente, del expresidente Danilo Medina, Alexis y Carmen Medina Sánchez. Ese juez tiene la potestad o de decir que hay pruebas suficientes para ir a un juicio de fondo, o que no hay indicios suficientes. Uno no piensa que pueda ser esa la sentencia, porque las investigaciones fueron muchos y son muchos los papeles y son muchas las pruebas que ha presentado el Ministerio Público. Y da pena que de apenas 2 casos, 3 casos, se caiga uno o se caigan 2, entonces adiós la lucha contra la corrupción, de la cual yo no estoy muy optimista, mientras solamente permanezcan estos casos. Por otro lado, aparecieron 2 cadáveres en un séptico en la comunidad Villa Progreso, en el municipio de Los Alcarrizos. Se sospecha que esos cadáveres, que estaban en estado avanzado de descomposición, se corresponden con la pareja Luis Miguel Jaque Rodríguez, de 34 años, y su pareja Elizabeth Almarante Pacheco, de 24. Ellos están desaparecidos del 23 de enero. En algún momento la policía dijo que ellos estaban involucrados en crímenes de tecnología, pero la zona donde ellos vivían, en La Guayiga, el distrito municipal de La Guayiga, en el kilómetro 22, como que no me parece que una persona que esté involucrada en crímenes de alta tecnología vaya a vivir en esa zona. Fueron asesinados, enterrados en un séptico y tapados. Se dice que fue un niño que, al sentir el mal olor, dio la voz de alerta, aunque la policía dice que no, que fue por el GPS que ellos lograron darle seguimiento al vehículo. De cualquier manera, vamos a ver qué dice el forense, y tiene ahí la policía otro caso pendiente de las personas que con frecuencia desaparecen. A veces aparecen los cadáveres, otras veces no se vuelve a saber de la persona. Señores, por otro lado, la prensa dice Turquía devastada. No, Turquía y Siria. En la frontera sureste de Turquía, que es el país musulmán más grande de Europa y que colinda con Siria, ocurrió un terremoto de magnitud 8.9, perdón, 7.8. Miren ahí cómo se cayeron edificios así, como castillo de naipes, cayeron edificios enteros. Pero a las pocas horas hubo una réplica de 7.5. Y ha sido una tragedia porque hay nieve y porque hay agua y porque no hay equipo suficiente para atender cientos de edificios colapsados
cientos de edificios colapsados y viviendas mal construidas. Es la propia gente movilizando las piedras y llegando poco a poco equipos. Se habla de 4.000 muertos, pero esa es una cifra que aumenta porque no se sabe cuántos cadáveres o cuántos sobrevivientes hay debajo de los escombros. Incluso en el caso de Siria es peor, porque esa nación tiene 11 años desangrándose en una guerra civil. Es decir, ya de por sí sus edificaciones están debilitadas por los bombardeos. Entonces el sismo viene a agravar la situación. Ahí es imposible decir hasta que no hayan sido movidos los escombros. Hay un trabajo en el periódico El País que decía, ¿por qué el sismo en Turquía y Siria fue tan devastador? Y la respuesta es sencilla, la calidad de las construcciones. A lo que yo me referí cuando el sismo de 5.3, que no provocó prácticamente daños en el país, yo decía que aquí, tarde o temprano, vamos a tener un terremoto devastador. Esa localidad donde ocurrió el terremoto hace 100 y pico de años que no se producía un sismo de esa naturaleza. En la medida que se hace más largo el tiempo, en el caso de un terremoto, más energía se acumula en las fallas o en las placas. Y cuando eso se mueve, señores, ocurre ese tipo de cosas. Aquí desde el año 46 no hay un sismo importante. Haití tuvo dos, el 2010 y el 2017, justo en la falla donde se produjo el movimiento telúrico ligero, porque 5.3 es ligero. De 7 en adelante, donde la cosa es grave. Y es grave dependiendo de la calidad de las edificaciones. Usted tiene a veces en Japón y en Europa terremotos de 7 que provocan 3 o 4 muertos, pero no provocan esa devastación, porque esa devastación tiene que ver muchas veces en relación con la calidad de las construcciones o con la calidad del suelo. Por ejemplo, no es lo mismo un terremoto en Santiago, que el suelo es de arcilla, que un terremoto aquí en el casco metropolitano del Distrito Nacional, donde el suelo es roca. Ustedes no ven para hacer esa torre que tienen que buscar unos equipos para hacer una excavación que toma muchísimo tiempo. Ese es un suelo bueno, en que la edificación se comporta bien, si está bien hecha, por supuesto. En República Dominicana tenemos muchos edificios que se construyeron en la época que no existía norma sísmica. Existen muchas edificaciones ilegales de 2 y de 3 pisos, hechas por maestros o constructores o por haitianos, que no están construidas con los elementos para poder resistir un sismo de intensidad media, porque hay sismos de una intensidad tal que la tierra se te abre y por ahí se va la edificación. Pero toda edificación debe estar diseñada para soportar un sismo de 7, de 7.5. Aquí no estamos preparados y tenemos una debilidad con las escuelas. Me alegré mucho que en estos días vi unas declaraciones del ingeniero Leonardo Reyes Madera, un ingeniero dominicano muy preparado en materia de sismos. Y él reconocía, él preside un organismo que tiene que ver con la fragilidad, la debilidad y la investigación de las edificaciones, y él reconoció la debilidad de nuestras escuelas. Yo le expliqué una vez, es un tema de las columnas. Por eso cuando hubo un sismo en Puerto Plata, en el año 98 se cayeron 3 escuelas. Y resulta que las escuelas son los refugios que usamos aquí para huracanes. Para aquí no tenemos refugio lo suficientemente seguro para el caso de terremotos. No tenemos la cantidad de equipos como para abordar una catástrofe donde se caigan 100 edificios o 1.000 o 2.000 casas. Y no vamos a estar preparados, No vamos a estar preparados. Que el Señor se apiade del país y que todavía
falte mucho para un gran terremoto y que cuando eso ocurre el país cuente con haber corregido los problemas de las escuelas. El gobierno está conteste que tiene que corregir las estructuras de muchas escuelas, especialmente a las que están cerca de fallas, porque aparte de las fallas que hay en torno a la isla, aquí hay fallas internas y las escuelas construidas cerca de esas fallas son las que tienen mayor vocación para caer. Yo sé que cuesta mucho dinero usted corregir eso, pero hay que irlo haciendo poco a poco. Y tenemos que contar con la estrategia, con el plan y con los equipos. Hay que vernos en el espejo de Haití y ahora en el espejo de Turquía y de Siria. Nuestra invitada en el día de hoy es la diputada por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Yudelka de la Rosa Guerrero, y como todos los martes tenemos el segmento de la doctora Luz Rosa Estrella, psicóloga, con el consejo siempre interesante para la familia. Nos vemos en unos minutos en la entrevista.